Hola a todos, aquí les comparto un spoiler del capítulo número 7 de Planificador de Bodas. Cylon, quiero estar a tu lado, basados en el libro. No, lo haré yo mismo, dijo obstinadamente el organizador sin aliento, mientras empujaba sus dedos en su agujero para poder ensancharlo. Mientras Cylon lo miraba, intentaba tener paciencia para no voltearlo y fusionarse en un solo. Nuea, te necesito. Realmente no puedo soportarlo más. Tuve que rogar. Noah se elevó y se montó sobre, con las manos de Noah apoyadas en su pecho y las caderas levantadas. En el hermoso pero blanco rostro se arrugaron unas cejas mientras sus ojos se cerraban. Su pecho tembló violentamente cuando el cuerpo se movió para fundirse en uno solo. No era tan encantador que a Cylon le era casi imposible mirar a otro lado. Nuea, déjame besarte, susurró Cylon haciendo que el planificador de bodas se inclinara para recibir un beso, mientras los cuerpos se movían en sincronía. Bésame. No podía decir frases completas porque los sonidos escapaban de la boca de Nuea. ¿Quién pensaría que sus cuerpos combinarían tan bien? Ritmos lentos se intercambiaban con un calor intenso que ninguno quería que aquello terminara demasiado rápido, así que se aferraban el uno al otro mientras se besaban sin descanso. Las manos de Cylon se aferraban a Nuea mientras el sudor goteaba por su cuerpo. Una atmósfera emocionante invadía toda la habitación. Mientras se besaban y se acercaban a su objetivo, sus cuerpos temblaban cada vez más. No supieron cuánto tiempo pasó, pero Noé exclamó con un sonido ronco completamente exhausto. No puedo, cum lom, no puedo, lom, como si fuera una señal. Cylon giró el cuerpo blanco para acostarlo debajo de él y tomar el control de los movimientos. Unos labios cálidos besaron su frente y le sonrieron, aunque no hubo palabras de amor después de sus actividades hubo un cálido abrazo para combatir el frío de la noche y esto era suficiente. ¿Cuándo volverás a Bangkok? Estoy libre hasta el lunes. ¿Y tú? ¿Por qué tu amiga dijo que estabas de licencia indefinida? Nanua casi se rió de la expresión molesta de su amante mientras seguía acostada en sus brazos. Al mirar su cara, Noah supo que tal vez estaba un poco resentido con Jan-in a pesar de que todavía no respondía a sus preguntas. Si hubiera habido una fecha de regreso, ¿hubieras venido a seguirme? Cuando le preguntó a Cylon, su cara era difícil de leer, pero rápidamente este se movió para abrazarlo y enterrar su cara en el suave cabello de Nuea. Parecía imposible que un hombre como él mostrara una actitud de súplica cuando su voz profunda se escuchó. Sí, lo haría. Tan solo te fuiste por 2 días y sentía que me estaba asfixiando. Yo he estado preocupado desde que nos acostamos y no me he quejado. Cuando Noah dijo eso, Cylon se quedó en silencio por un momento, pero no quería darse por vencido, así que cambió de tema. Regresaré a Bangkok contigo, conmigo. Me rehúso a dejarte aquí solo. Sun dijo que tu prima Rin es aterradora y no te dejaré volver conmigo. Si es así, voy a morir. Cylon sacudió levemente su cabeza. Ellos aún no se habían visto. Rin seguía siendo una persona a la que daba miedo conocer por primera vez. ¿Puedes ausentarte así del trabajo? Podrías ser despedido de la empresa por mi tío, dijo como si no le importara lo suficiente y se encogió de hombros de manera aburrida para luego continuar. ¿Puedes creer que incluso mi trabajo fue forzado? Recibí la invitación de un maestro para quedarme y realizar investigación en los Estados Unidos después de terminar la escuela, pero mi madre lloró porque no quería que me quedara más tiempo en el extranjero, así que mi padre me rogó que volviera. Finalmente terminé trabajando con mi tío. Quería renunciar, pero me temo que él podría fingir tener un ataque al corazón. ¿Y podrás sobrevivir con esto? Nuea dijo de manera aterradora, haciendo que Cylon le sonriera.